espérenme, están solicitando, sí, unir. La respuesta específica de la piel. Ya habíamos visto una célula anterior. ¿Cuál? El queratinocito, como respuesta específica, ¿sale? Ahorita vamos a ver otra célula. Entonces, una célula de la respuesta específica es el queratinocito. Ya vimos que puede incluso expresar MHC tipo 1 y MHC tipo 2, que puede actuar como macrófago, ¿sale? Bueno, entonces, las segundas células de la respuesta específica serían las células dendríticas, ¿sale? Espérenme, es que me están diciendo que sí entra. Ya. Entonces, las segundas células son las células dendríticas. A lo mejor me van a decir, bueno, ¿qué no son los macrófagos? Sí, también las células dendríticas son macrófagos, ¿sale? Entonces, hay varios tipos de células dendríticas. Aquí en este caso ya lo vamos a llamar como DCs, células dendríticas, ¿vale? Tenemos dos tipos. Unas que están en tejido linfoide y otras que están en tejido no linfoide. Recuerden que la piel también tiene tejido linfoide, tanto así que forma un conglomerado que se llama ¿cómo? El tejido linfoide de la piel. El sal. El sal, muy bien. ¿Sale? Entonces, hay unas células dendríticas que están en el sal. Y de preferencia, ahí solamente les gusta estar. Y hay otras que están fuera del sal. ¿Dónde sería? En el tejido conectivo. Son las que están en el tejido conectivo. ¿Sale? Entonces, hay unas que están en tejido conectivo, otras en el sal. Incluso del tejido conectivo, del sal, se identifican dos tipos celulares. Las células o las células dendríticas plasmacitoides y las mieloides. ¿Sale? Entonces tenemos las que están en el sal, las células dendríticas, dos tipos, plasmacitoides y mieloides. Bueno, las plasmacitoides se menciona o ¿cómo se llama? Se pone como P de heces. DCs de células dendríticas, la P de plasmacitoides. Las mieloides, DCs M, mieloides, ¿sale? Entonces, fíjense, de las mieloides van a circular en la sangre o van a residir en el tejido periférico y en órganos linfoides obviamente secundarios. ¿Por qué? Porque estas forman parte del tejido linfoide. ¿Sí? Entonces están en tejido linfoide y en sangre. Fíjense acá, las células dendríticas también las podemos localizar en las epidermis. ¿Cuáles son esas? Las células de Langerhans, es lo que les comentaba. Una célula de Langerhans es un macrófago. ¿Por qué? Porque expresa MHC tipo 2. Las células dendríticas son macrófagos. ¿Vale? Entonces, en la piel, las células dendríticas se llaman ¿cómo? Células de Langerhans. Son las células de Langerhans. ¿De qué tipo será? ¿Una DC de qué tipo? A ver. Una RPA, ¿no? ¿Pero de qué tipo? ¿De las que vimos ahorita esta clasificación? ¿Mieloide? No, fíjense bien. Fíjense dónde está. Las células de Langerhans se encuentran en la epidermis. Las DC se dividen en dos tipos. Las que residen en tejido linfoides y las que no residen en tejido linfoides. Las células de Langerhans, ¿de qué tipo serán? Extralinfoide, ¿no? ¿Las que qué, perdón? Extralinfoide o que no... Las que no residen en tejido linfoides. ¿Ya se fijaron? Entonces, las células de Langerhans son las DCs que no residen en tejido linfoides. ¿Por qué? Porque el epitelio no es tejido linfoide. El tejido conectivo tampoco es tejido linfoide propiamente. ¿Sí? Sale. Entonces, fíjense, las de la epidermis son células, o se llaman células de Langerhans.
Las que se llaman, o las que residen en el tejido conectivo, se llaman células dendríticas dermales. ¿Sale? Aquí lo tenemos, miren. Células dendríticas dermales. Entonces, para que no se confundan, ¿sale? Vamos a hacer así como una clasificación. Tenemos células dendríticas de dos tipos, en primer lugar. Las que están en tejido conectivo o en el SAL y las que no están en tejido conectivo, ¿sale? Las que están en el tejido conectivo o en el tejido, perdón, linfático o en el SAL son de dos tipos, plasmacitoides y mieloides, ¿sale? Las que están en el SAL, en el tejido linfoide, ahí son de dos tipos, las plasmacitoides y las mieloides. Las que no están en el tejido linfoide, también acá los podemos, entre comillas, como agrupar en dos grandes grupos. Las que están en la epidermis y las que están en tejido conectivo. Esos dos, si se fijan, no están en el SAL. Estas no pertenecen al SAL. La epidermis no pertenece al SAL. El tejido conectivo propiamente dicho no pertenece al SAL. ¿Vale? Entonces, los que no pertenecen al SAL también se dividen en dos tipos. Las que pertenecen al SAL también se dividen en dos tipos. Y las que no pertenecen al SAL son células, bueno, están en las células en las epidermis y se llaman células de Langerhans. Son las que conocemos como células de Langerhans, en la epidermis. Y las que están en el tejido conectivo se llaman células dermales. Todos los macrófagos que encontramos en la dermis de la piel se llaman células dendríticas dermales. ¿Sale? ¿Sí ya les quedó claro? Sí, ya queda más claro. Entonces ya quedó claro. ¿Sale? Entonces, células dendríticas. ¿Sale? Bueno, aquí miren. También hay otra clasificación. Estas son nada más clasificaciones ahorita. Nada más estamos viendo clasificaciones. En algunos libros a lo mejor van a encontrar esta clasificación, aunque en menos libros. ¿Vale? Unas células dendríticas se menciona así que derivan de los monocitos. Al final, todas las células dendríticas o todos los macrófagos, ustedes saben que derivan de los monocitos. ¿Sí? Pero en algunos libros, estas células dendríticas las clasifican también en dos tipos, por así decirlo. Las células dendríticas epidermales inflamatorias, fíjense, aquí ya está metiendo la epidermis. Células dendríticas epidermales inflamatorias y las células dendríticas productoras de óxido nítrico. ¿Vale? Esta es otra clasificación. La clasificación más usual, o la que vamos a manejar, es esta. Las que están en el SAL y las que no están en el SAL. Y cada una se divide en dos tipos, ya la vimos. Pero les digo, hay algunos libros, también puse esta clasificación, que la dividen así, aunque es menos utilizada, pero la pueden encontrar. Por eso la puse así también. ¿Sale? Las células dendríticas epidermales y las células dendríticas productoras de óxido nítrico. ¿Sale? Y factor de necrosis tumoral. Las TIP, DCs. Y las IDEX. Intradermales. ¿Sí? Esta es una clasificación que casi no lo utiliza, pero la pueden encontrar. Y aquí tenemos, miren, aquí tenemos en un estado normal, por así decirlo, y en un estado inflamatorio. Como son macrófagos, recuerden que van a intervenir, bueno, van a estar vigilando y van a intervenir en estados inflamatorios. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Quién me quiere decir? Bueno, unos 2 minutitos, analícenlo. ¿Y qué me quiere decir lo que indican estos dos cuadritos? A ver. Lo que significan cada uno. ¿Sale? Células dendríticas dermales, células dendríticas o células de Langerhans, las que se encuentran en la epidermis. ¿Sale? Esta clasificación, como les digo, es la más común. ¿Sí? A ver, ¿ya? ¿Quién me quiere decir? A ver.
¿Obed? ¿Está Obed? Sí, A ver, Obed. bueno, por lo que yo entiendo, en la primera parte tenemos Ajá. como que las normales están divididas en las del SALT y las que no son del SALT, Aunque aquí en este caso, en la primera, ¿qué cosa nada más vemos? ¿Las que qué? del linfoides, ¿no? No, no linfoides. Ah, ajá, ¿Sí sale? ¿Por qué? Porque están en la epidermis epidermis. y están en la dermis. ¿Sí les queda claro esto? Estos son no linfoides, no sal. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Sí. Ahí está. Bueno, entonces están en un estado normal. Tenemos células dendríticas o células de Langerhans, por así decirlo, y las células que se encuentran en la dermis. Son no sal o no linfoides. ¿Vale? ¿Qué pasa en una inflamación? Pues empieza a haber migración de los otros tipos de células dendríticas hacia los dos estratos. Exactamente, son estas, miren, lo que les comentaba, de que algunos no manejan todavía esta clasificación. Con respecto a estos, a la inflamación, estas células dendríticas epidermales y las células dendríticas productoras de óxido nítrico y de necrosis tumoral. ¿Sale? ¿Qué pasó? Que hay muchachos intentando unirse, compañeros que se A ver, están intentando espérenme, unir. porque no escuché. Espérenme. Ah, sí, miren, hay algunos. Sale, Daniel y Alan. Ya. ¿Sale? Entonces, estas dos, miren, no se confundan, como les digo, esta es otra clasificación. Esta es otra clasificación. Esta clasificación, ¿como a qué se parece? Fíjense. A ver, espérame, otro me está solicitando. ¿Cómo a qué se parece esta clasificación? Hay otros varios, 3. Daniel Ponce otra vez. Ya los había admitido. Esta clasificación, ¿cómo a qué se parece? ¿Como a las del sal o a las no sal? ¿Puede repetir otra vez? Esta clasificación, que son inflamatorias básicamente, ¿como a qué se parece? ¿Como a la sal o a las no sal? A Como Esta, las no sal. a las no sal. ¿Por qué? Porque se encuentran en la epidermis y la dermis, ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Pero estas básicamente, esa clasificación es cuando ya están en estado inflamatorio, cuando es patológico. Y aquí lo podemos ver, como decía Obed. En las primeras tenemos la epidermis y la dermis. Esta clasificación aquí corresponde a la no sal. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Y entonces, en un estado inflamatorio, se supone que llegan estas células. Las células IDEX, ¿qué son? Y las TIP. Las IDEX son las células dendríticas epidermales, pero en la inflamación. Aquí las tenemos, miren, las IDEX. ¿Sale? Células dendríticas inflamatorias, pero se encuentran en la epidermis. Hagan de cuenta que son las células de Langerhans, pero que actúan en la inflamación. Y en la dermis van a llegar, ¿quiénes? Las células, ¿qué? Dendríticas productoras de óxido nítrico y factor de necrosis tumoral. Aquí tenemos las TIPS, miren. Aquí tenemos. ¿Vale? Aquí tenemos. Aquí están las células dermales. Entonces, supuestamente esas células van a derivar de las células del monocito. Y les digo, todas las células derivan del monocito, pero estas células van a derivar también de estas, del monocito, para que no piensen que son otro tipo, o otro estirpe celular de macrófagos. Aquí están derivando. Esas células derivan. Entonces, unas llegan a la epidermis, otros a la dermis. Esta es una clasificación o el ejemplo es parecido a las no sal. ¿Vale? Las que apenas entraron, estas son las no sal. Las no sal. La sal, ya vimos que son plasmacitoides y mieloides. Y las no sal, ¿son cuáles? De la epidermis y del tejido conectivo. ¿Sale? De la epidermis y del tejido conectivo. O células dermales. ¿Vale? No sal. Y esta clasificación es inflamatoria, por así decirlo. Y aquí la tenemos. En un estado normal, sin inflamación, y en un estado inflamatorio. ¿Sale?
Fíjense, se han hecho, como les digo, esta clasificación todavía no está muy bien definida, porque todavía se sigue investigando. Es un poquito más reciente esta clasificación, es por eso que no todos los libros tienen esto. Es a lo que les decía, que no todos tienen esto, ¿sí? Se han hecho algunos estudios, fíjense, estas células epidérmicas dendríticas inflamatorias, la CIDEC, se encuentran, por ejemplo, en la dermatitis atópica, en la epidermis de la dermatitis atópica, porque estas están, no pasa, estas están acá, solamente en la epidermis, la CIDEX, solamente están aquí en la epidermis, por eso se han encontrado aquí, pero ¿en qué patologías? Como por ejemplo en la dermatitis atópica. Itis, el término itis, ¿qué cosa es itis? Inflamación, por eso esas células se llaman así y se encuentran en estados inflamatorios. ¿Vale? Entonces, a lo mejor pueden surgir esa idea. Bueno, ¿y son iguales? ¿O por qué saben que son diferentes, no? ¿O por qué dicen que son diferentes? Se supone que genéricamente son iguales, son células dendríticas, pero tienen algunas pequeñas diferencias que por eso las hacen clasificarse en otra estirpe. ¿Cuáles? Fíjense, en comparación con las células de Langerhans, van a carecer de gránulos de Birbeck. Recuerden que las células de Langerhans se caracterizan por esos gránulos y se identifican histológicamente por esos gránulos. Nosotros sabemos que es una célula de Langerhans porque tiene gránulos de Birbeck. Estas células dendríticas, aunque son células tipo células de Langerhans, pero no tienen gránulos de Birbeck. Y tampoco tiene la expresión de langerina. ¿Sale? Fíjense, la langerina y los gránulos de Birbeck son clásicos o son típicos de las células de Langerhans. Estas células inflamatorias no tienen esto, pero van a la epidermis y solamente se presentan en estados inflamatorios. En estados no inflamatorios, normalmente nada más hay puras células de Langerhans. Por eso, aquí mencionan, son células dendríticas derivadas que intervienen en la inflamación. Por eso siempre ponen en estados inflamatorios. ¿Sí? Aquí está. Hasta su mismo nombre se lo están mencionando, están inflamatorios. ¿Sí? Aunque, por ejemplo, la CIDEC muestran expresión de receptores de manosa. ¿Sí? ¿Quién expresaba receptores de manosa? A ver, acuérdense. Por ejemplo, en renal. ¿Quién expresaba receptores de manosa del complemento? ¿Cuál vía? ¿De manosa o de mananos? Del complemento, la vía de las lecitinas. Exactamente. El complemento de la vía de lectinas expresa receptores de manosa. Estos también, fíjense. Expresa receptores de manosa. Esto quiere decir que estas células, estos macrófagos se pueden pegar a las bacterias. Recuerden que las bacterias tienen estos azúcares, la manosa. Entonces, estos macrófagos tienen receptores de manosa para que se peguen a las bacterias, ¿sí? Para absorber antígenos. Manosa, pues es un azúcar, ¿no? También fíjense, puede expresar esto. El CD1, CD1B, el HLA-DR. ¿De qué tipo de MHC estamos hablando? HLA, si estamos diciendo HLA-DR. De los dos tipos de MHC, ¿cuál estamos hablando? Del 2. Del 2. Recuerden que el MHC tipo 1 se divide en A, B y C, el 1. Y el 2 se divide en DP, DQ y DR. Entonces, estas células son macrófagos. Deben de expresar MHC tipo 2. ¿Cuál expresan con mayor particularidad? El MHC tipo 2 DR. ¿Sale? Sí, entonces, hay algunas pequeñas diferencias entre las células de Langerhans típicas o clásicas y estas células epidermales que se encuentran en estados inflamatorios.
¿Sí? Bueno, después tenemos las células de Langerhans. Las células de Langerhans ya lo habíamos visto, pero como respuesta, ¿qué? Inespecífica. ¿Sí? Las células de Langerhans también son células dendríticas. Ya lo vimos aquí. Ya lo vimos aquí. ¿Sale? Aquí. Células de Langerhans son células dendríticas, pero se encuentran solamente en la epidermis. ¿Sale? Son células dendríticas que se encuentran solamente en la epidermis. Son macrófagos. Una célula dendrítica es un macrófago. ¿Qué cosa expresa? El CD45, obviamente. Si es un macrófago, expresa MHC tipo 2. Y las moléculas accesorias que se pegan con el linfocito T. El LFA, el B71, el ICAM. Estas son, recuerden ustedes, moléculas accesorias que se van a pegar al linfocito T, TH2. ¿Sale? Más o menos de las células, esto ya lo vieron un poquito en histología, en la capa suprabasal de la epidermis abarca un 4%. Estas células, como son macrófagos, no son exclusivas de la epidermis. Estas células pueden viajar. Recuerden que una característica de los macrófagos es que andan viajando. Esas células, cuando salen de la epidermis, se llaman células de Langerhans. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? No hay ningún problema. En ocasiones, que obviamente estas les gusta estar aquí, en ocasiones pueden salirse, porque recuerden que tienen movilidad. Si se salen y van a la dermis, aquí está. También por eso se pueden encontrar células de Langerhans en la dermis. Y ahora ya no se llaman células de Langerhans, sino ¿cómo se van a llamar? ¿Células? ¿Qué? Termales. Células de Langerhans, ¿sale? Y las células de Langerhans y las células dermales, ¿de dónde derivan? De los monocitos. De los monocitos, ¿sale? ¿Sí? Entonces, todos los macrófagos derivan del monocito. Acá en la dermis hay un vaso sanguíneo, está el monocito, sale, se llama célula dermal. Va a la piel, se llama célula de Langerhans. Otra vez viaja, célula dermal. Si puede ir a la sangre, también eso es, puede ir a la sangre, se llama monocito. ¿Sale? Para que no se confundan. Es por eso que les dice acá, están en la capa suprabasal de la epidermis, un 4% en la capa suprabasal, está refiriendo a este porcentaje, y en la dermis, ¿por qué? Porque como es macrófago, puede estarse moviendo. Recuerden que los macrófagos, una de sus características es que es muy móvil, no nada más están en un sitio, los macrófagos. ¿Sale? De acá, las células de Langerhans, obviamente son CPAs, células presentadoras de antígeno, hacia quienes, como les comentaba, hacia los linfocitos, los TH, obviamente vírgenes, para que los activen. ¿Tá? Acá, ¿por qué menciona que son las únicas células que expresan MHC tipo 2? Si ya les mencioné que, por ejemplo, esta también expresa MHC tipo 2. Otras células, por ejemplo, ya habíamos visto que también expresan, el queratinocito también expresa MHC tipo 2. ¿Por qué esta? Porque las otras células son bajo ciertas condiciones. Esta es la clásica. Esta, hay inflamación o no hay inflamación, o está en estado de peligro o no está en estado de peligro, siempre va a expresar MHC tipo 2. Por eso esta célula de Langerhans se considera como ¿qué? El macrófago de la piel. ¿Sale? El macrófago de la piel se considera. Por eso menciono esto, que son las únicas células que expresan constitutivamente, o sea, que lo están expresando, hay inflamación, haya peligro o no. Las otras células, bajo ciertas condiciones, lo expresan. Por ejemplo, estas células, bajo condiciones inflamatorias, va a expresar todo esto. Si no hay inflamación, ni siquiera existen o ni siquiera se presentan estas células. ¿Sale? Estas células ni siquiera se presentan. Cuando no hay inflamación, miren, nada más son estas. ¿Sí? Por eso se menciona que las células de Langerhans son las únicas que expresan constitutivamente MHC tipo 2, o sea, que están expresando. Por eso se consideran estas células los macrófagos. Porque me van a decir, el queratinocito, tú nos habías dicho que también expresa MHC tipo 2.
¿Dónde había visto? Aquí está, MHC tipo 2. ¿Vale? Yo les había dicho el queratinocito. Me van a decir, pues, ¿qué eres mentiroso o qué? No, expresa, pero bajo ciertas condiciones. Cuando hay, por ejemplo, una bacteria, el queratinocito puede reaccionar también como un macrófago, aunque no lo sea normalmente. ¿Vale? En histología, ustedes les enseñaron que el macrófago es la célula de Langerhans. ¿Vale? Para que no se confundan. Por eso aquí dice que son las únicas células que expresan positivamente, o sea, que la están expresando normalmente. Hay o no patógenos, ellos lo expresan. Por eso esta célula es el macrófago. Pero hay otras células que bajo ciertas condiciones también pueden expresar MHC tipo 2 y ser macrófagos. ¿Sale? Para que no se confundan. El macrófago de la piel es este. Una pregunta de examen a lo mejor. Los macrófagos de la piel son este. Ahora, ¿quiénes pueden expresar MHC tipo 2? Células de Langerhans, las células epidérmicas dendríticas inflamatorias, las células, los queratinocitos, ¿vale? Son cosas muy diferentes. ¿Sí? ¿Sí les queda claro o tienen todavía como que duda? No, sí, yo sí le entendí. No, todo Sí, bien. sale. Entonces, las células de Langerhans son los macrófagos, expresan MHC tipo 2 normalmente. Hay o no patologías. En las otras, generalmente cuando hay algún patógeno, expresan MHC tipo 2. Es como, por ejemplo, cuando vieron músculos, ¿cómo se llama? El corazón y los vasos sanguíneos. ¿Quién les dio inmuno de corazón y vasos sanguíneos? Usted, profe. ¿Yo? Bueno. No. No, yo no. Usted. Yo no lo había visto desde quién sabe cuándo. Sí, Usted nos dio profe. esto. Pero inmuno. Nos dio Bueno, hito de les han cardio. de haber dicho comentado. Ajá, pero no inmuno. Les han de haber dicho que, por ejemplo, el endotelio también expresa MHC tipo 2, fíjense, el endotelio. Me van a decir, pero ¿a poco el endotelio es un macrófago? No, sí, no. Sí, inmunológicamente, pues porque expresa MHC tipo 2. Y no, porque el endotelio, pues no se mueve, o sí se mueve el endotelio, se sale del vaso sanguíneo y va a otra parte, pues no, está fijo. Y una característica de los macrófagos, pues es que se andan moviendo, andan de aquí para allá. No. ¿Sale? Pero expresa, ¿pero qué pasó? ¿Alguien quería hablar? ¿No? No, profe. Bueno, pero expresan MHC tipo 2. ¿Sale? Como las células M en el sistema digestivo. Están fijas, ustedes saben que nada más se considera una vía de paso, pero también expresan MHC tipo 2, pero están fijas. ¿Sí? Aquí también es esto. ¿Sale? El macrófago en la piel son las células de Langerhans. ¿Por qué? Porque expresa MHC tipo 2, se mueve, come, procesa y presenta. Pero también hay otras células que en condiciones patológicas pueden expresar. Ya les dije para que no se confundan. ¿Sí? Bueno, entonces, continuamos con las células de Langerhans. Ya vimos que es un macrófago. Se encuentran más o menos un 4%, se encuentran en la epidermis y en la dermis, porque anda viajando. Poseen gránulos de Birbeck, ¿vale? Que es el marcador aquí específico, los gránulos de Birbeck. Y produce también citocinas, fíjense. La 1, la 6, la 12, la 15 y la 18. Produce también caderinas, ¿vale? Y moléculas de adhesión celular. ¿Para qué? Pues para que salga, para que se pegue. ¿Sí? Origen en la médula ósea. Es ¿dónde se va en la médula ósea? ¿Cómo se produce esta célula de Langerhans? ¿Cómo qué? Como monocito. ¿Sí o no? Se produce en la médula ósea como monocito, va al torrente sanguíneo y cuando llega a la piel sale en la dermis, ya les dije, y pasa a ser una célula dermal. Cuando va en la epidermis se llama célula de Langerhans. ¿Sí?
Expresa también, como ya les había comentado, la langerina. La langerina también une azúcares de las bacterias. Y fíjense, expresa el CD1A, que está involucrada en los antígenos lipídicos. ¿Quién les dio endocrino, inmuno? El profe Pino. Belmonte. Profe ¿Ustedes vieron ahí Pineda. la presentación del antígeno? Generalmente se le da más peso a las proteínas. ¿Por qué? Porque son las más inmunógenas, ¿sí o no? Y ya ven el MHC tipo 1, tipo 2, tal. Pero también hay antígenos lipídicos, aunque son menos inmunogénicos, pero también son. Esos cómo se pegan o cómo se dicen que son antígenos por el CD1. El CD1, ¿sale? Antígenos lipídicos. Recuerden que las proteínas es por el CD4 y el CD. ¿Cuál CD? CD4 y CD8. Muy bien. Y así lo vieron. CD4 y CD8 proteínas. Y el CD1 por la vía, bueno, los antígenos lipídicos dan por la vía del CD1. ¿Sale? Por eso que ponen acá, que tienen una alta expresión de CD1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estas células de Langerhans pueden captar también antígenos lipídicos. ¿Vale? Y aquí tenemos, miren, algunos marcadores de los diferentes tipos de células. Aquí, miren, en la epidermis solamente tenemos dos tipos celulares. Aquí lo vimos en el cuadrito. Esta es la epidermis. Todo esto es la epidermis. ¿Qué tipos celulares tenemos? ¿No? La de Langerhans. Ajá, ¿y cuál más? ¿Y cuando hay una inflamación? IDEX. Epidérmicas. Las IDEX. Lipídicas. Epidérmicas inflamatorias. ¿Vale? Las IDEX. Por eso aquí mencionan, miren. Aquí está. Las células dendríticas, la población de células dendríticas en la piel, en humanos. ¿Vale? Células dendríticas, de los macrófagos, para que me entiendan. Células dendríticas igual que un macrófago. ¿Qué encontramos en la epidermis? Pues encontramos solamente dos tipos, aquí lo están poniendo. Células de Langerhans y las inflamatorias epidérmicas. ¿Y cuáles son sus marcadores? Miren. ¿Sí? Las células de Langerhans, la langerina, principalmente, algunas moléculas de adhesión celular. El MHC tipo 2, clásico. ¿Por qué le ponen clásico? Porque les digo, haya o no bacterias, este ya es propio de esta célula. Es propio el MHC tipo 2. Ya lo expresa normalmente, haya o no bacterias. Por eso se considera el macrófago de la piel. Las inflamatorias epidérmicas expresan todo esto. Expresa MHC tipo 2, pero fíjense, solamente expresa un tipo. Acá, cuando nos dicen MHC tipo 2, estamos ingiriendo o estamos suponiendo que expresa los tres tipos, DP, DQ y DR. Aquí, estas células dendríticas inflamatorias, epidérmicas, solamente va a expresar un tipo, MHC tipo 2, DR. Pero al expresar esto, pues ya es un macrófago, y es una CPA, al expresar esto. Y otros CDs, el CD1, miren, el CD1. ¿Para qué nos servirá el CD1? Para presentar ¿qué? Los antígenos lipídicos. ¿Antígenos de qué tipo? Lipídicos. Del C1, ustedes vieron bien, lipídicos. Del C1 yo no me quiero meter mucho en eso, pero hay varias familias, miren. ¿Sale? Ya no me quiero meter mucho en eso, pero es C1, miren. ¿Sale? También tanto las células de Langerhans como las IDEC expresan MHC tipo 1. A rato les paso esta presentación, ¿sale? Y de la dermis pues tenemos más, miren. Tenemos más, que serían todas estas. Aquí viene ya lo que significan, miren, lo que significan, ¿sale? Incluso aquí tenemos, miren, los plasmacitoides. Recuerden que en la dermis se encuentra el sal,
Por eso aquí también las contemplan estas, ¿vale? Las plasmacitoides, ¿sí? Porque aquí, aunque aquí no lo ponen, pero aquí está el sal. El tejido linfoide están en la dermis. Aunque no lo ponen acá como dibujito, un tejido linfoide, por ejemplo, con una placa de Peyer, pero damos por hecho que si son plasmacitoides, nos estamos refiriendo que están en el tejido linfoide. ¿Y dónde se encuentra o dónde descansa el tejido linfoide? En el tejido conectivo. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Pues aquí están todos, miren. Aquí están todos y los marcadores. Fíjense, y muchas también captan o tienen el CD1 para captar los antígenos lipídicos. Miren. ¿Se fijaron? Acá, por ejemplo, el tip de C. Como el tip de C va a producir, aquí está, el tip de C va a producir óxido nítrico y factor de necrosis tumoral, por eso lo ponen acá. ¿Qué es lo que tienen tus células acá? Pues factor de necrosis tumoral, ¿no? Y si produce óxido nítrico, el NOS, ¿vale? ¿Sí? Bueno, entonces, estas células son activadas, estamos hablando de las células de Langerhans. No, aquí no se pierdan esto. Células de Langerhans, todavía estamos hablando. Aquí estamos hablando de las células, de los macrófagos en general. ¿Sí? ¿Cómo los vemos? Recuerden que es una célula de Langerhans. Cuando va a la dermis, se puede transformar en esto. Se modifica un poquito, pero se transforma en esto. Al final, todos son macrófagos. ¿Sale? Entonces, esas células de Langerhans o macrófago en general son activadas por un antígeno, obviamente, para hacer una CPA. Como les comentaba, si por ejemplo, aquí llega una bacteria, si llega una bacteria, lo va a reconocer la célula de Langerhans. Incluso antes, ¿quién lo podría reconocer? ¿El queratinocito? El queratinocito. Los queratinocitos. ¿Ya se fijaron? Entonces, incluso mucho antes lo puede reconocer el queratinocito. Bueno, pero ahorita estamos viendo algo típico, algo normal. Entonces está una bacteria y lo reconoce un macrófago. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, no? Eso es clásico en la respuesta inmune. Está la bacteria y ¿quién lo va a reconocer? Un macrófago. El macrófago prototipo es la célula de Langerhans. Entonces aquí ya tenemos la bacteria y lo reconoce la célula de Langerhans. Esta célula de Langerhans se lo tiene que presentar a un linfocito T, ¿no? Esa es la respuesta inmune. Bacteria, macrófago, linfocito T, TH, Kelper, ¿sale? Pero ¿dónde se encuentran los linfocitos TH? ¿Aquí en la epidermis? No. No, se encuentran en la dermis. Por eso estos tienen que viajar acá. Y por eso está mencionando esto. Aquí está. Primero son activadas por el antígeno, ¿vale? Está un antígeno, la CPA, lo reconoce y es activado. Este antígeno que se encuentra en la epidermis, siempre y cuando el antígeno llegue de fuera, si te lo inoculan, pues ya es otra cosa. Pero, por ejemplo, si está en la piel, es activado por el antígeno, por la célula de Langerhans, y migra a la dermis, es lo que lo comentaba. Este macrófago que se encuentra en la epidermis puede migrar a la dermis. Va a pasar a los vasos linfáticos, al SALT, ¿sale? Al SALT. ¿Dónde estaba en la epidermis? Y pasa al SALT, en la dermis. Y fíjense, es lo que le comentaba, de que va a sufrir, bueno, una migración y sufre cambios morfológicos y fenotípicos. Aquí hay una equivocación, es fenotípico. Aquí, lo que les decía, la célula de Langerhans es esta, son estas, pero modificadas. Porque está en la epidermis, si el macrófago llega de la piel, y esto viaja acá, y acá ya se modifica, incluso cambia de nombre. Fue una célula de Langerhans, pero ya cambió de nombre. Es esto, célula de Langerhans y viaja.
a la dermis. Y ya no se llama célula de Langerhans, se llama célula dermal. Y ya dependiendo cómo se estimuló, va a recibir el diferente nombre. O qué es lo que está produciendo, va a recibir diferente nombre. ¿Sale? Siempre y cuando el antígeno llegue de acá afuera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos inocular un antígeno. A lo mejor alguien no tuvo precaución y se le cayó una jeringa. No la limpió, no cambió la aguja y la inyectó. La inyectó directamente a la dermis. Entonces acá nunca pasó por la célula de Langerhans, pero va a pasar por la célula dermal. Este va al sal y del sal ya se va a pasar a diferentes partes. ¿Sale? Entonces, esto es clásico siempre y cuando el antígeno esté en la epidermis. Pero si se inyecta directamente a la dermis, pues ya no va a pasar por este paso. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, cuando el antígeno está en la piel, activa la célula de Langerhans, este migra a la dermis, porque en la dermis está el sal. ¿Sí? En su migración va a sufrir los diferentes cambios morfológicos. Es el mismo macrófago, pero sufre diferentes cambios morfológicos. Aquí lo estamos viendo. Diferentes cambios morfológicos. Diferentes cambios morfológicos y fenotípicos. ¿Sale? Aquí pues va a causar su maduración y capacidad de expresión de receptores, como por ejemplo, ¿cuál? MHC tipo 2. Se expresa más MHC tipo 2 para que pueda captar más antígenos y más moléculas coestimuladoras. Ya les había dicho moléculas coestimuladoras, como estas. LFA, B71 o CD80, es el famoso CD80, el B71. Aquí está diciendo que puede expresar CD80 y CD86 es el B72. ¿Para qué? Para que se pegue mejor al linfocito B. Y CAM, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí está. Y otra vez, entonces va a captar más antígenos y va a seguir este paso hasta que desaparezcan ya los antígenos a las bacterias. ¿Sí? Ese es el mecanismo de la célula de Langerhans. Pero puede ser de cualquier célula dendrítica, siempre y cuando llegue aquí a la epidermis. Si lo inoculamos y llegamos a la dermis, sería este paso, miren. Está en la dermis y pasa a los vasos linfáticos, al sal. Esto, y se pasa acá. Así estará. ¿Vale? Y aquí tenemos, miren, las células dendríticas. Como les digo, la célula de Langerhans también es una célula dendrítica. Entonces, indirectamente, cuando decimos célula dendrítica, estamos hablando también de la célula de Langerhans. ¿Sí? Fíjense, una célula dendrítica inmadura, ¿cuál es su función principal? La captura del antígeno. ¿Vale? La dendrítica madura, presentación del antígeno. Esa es una célula dendrítica inmadura, virgen. Captura el antígeno y es activado. Ya se activó, entonces aquí ya no es célula dendrítica madura, aquí ya madura. Célula dendrítica virgen, célula de Langerhans virgen, célula de Langerhans ya madura. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, su principal función de las inmaduras, pues básicamente capturar antígenos. Ya cuando captura antígenos, ya es una célula dendrítica madura. Expresión de factores, de receptores. En la inmadura tiene muchos. ¿Por qué? Porque está expresando para que capte los antígenos, las bacterias. Por ejemplo, los receptores a manosa. La inmadura tiene mucho. La madura ya no tanto, o sea, ya no. ¿Por qué? Porque ya cumplió la función de estar esperando a los malos. ¿Vale? Ahora, ¿qué cosa es lo que expresa? La madura ahora expresa pues mucho MHC tipo 2. Aquí lo estamos viendo. ¿Vale? Y muchas células. ¿Qué? ¿Cómo se llaman estas células? ¿Estas moléculas cómo se llaman? Accesorias, ¿no? Moléculas accesorias, muchas, muchas. Las inmaduras no tienen por qué, porque todavía no se van a pegar con el linfocito T. Las maduras
tienen bastantes. ¿Por qué? Porque ya están listas para pegarse con el linfocito T. ¿Sale? Ya están listas para pegarse. ¿Por qué? Porque ya tienen esa información. Ya comieron esa bacteria y ya están listas para presentarla. Por eso tienen mucha expresión de esto. ¿Sí? Fíjense, la vida media del MHC tipo 2 en la célula inmadura y en la célula madura, ¿cuánto dura? Fíjense, nada más fíjense. En la inmadura, además de que expresa poquito MHC tipo 2, pero sí está expresando, dura más o menos unas 10 horas. Después otra vez vuelve a expresar más, ¿no? Obviamente, va a estar expresando constantemente, pero nada más dura 10 horas. Cuando ya es una célula madura, como se lo va a presentar al linfocito T, puede durar ¿hasta qué? Hasta 100 horas. Casi 4 días. Acá menos de medio día, acá dura hasta 4 días. Que ya tenga la expresión del MHC tipo 2 y que desaparezca. Y el número de la superficie de moléculas. ¿Qué moléculas? Pues del MHC tipo 2, del ICAM, de la interleucina 12, perdón, sus moléculas. 10 a la 6 en la célula inmadura. Tiene pocas comparadas con la célula madura que tiene 7 por 10 a la 6. Imagínense cuántas moléculas no tiene de esto. ¿Sí? Entonces, una diferencia entre una célula madura y una célula inmadura. Dendrítica. Estamos hablando de células dendríticas o macrófagos. Un macrófago inmaduro, un macrófago maduro. ¿Vale? Otro elemento que tenemos, ya como respuesta específica, recuerden que estamos hablando acá ya como respuesta específica, tenemos a los linfocitos. ¿Sí? Linfocitos. En la epidermis, fíjense, vamos a ver que en la epidermis también se encuentran linfocitos. Un 2%. ¿Vale? En la dermis también se encuentra. Epidermis y dermis. ¿Dónde, de este 2%, dónde se encontrarán más? El 1.8%, 1.9%, ¿dónde se encuentra más? ¿En la epidermis o en la dermis? El 2% es de ambos. En la epidermis hay más. Dermis. Epidermis. ¿Epidermis o dermis? A ver. Epidermis. Dermis. Dermis. Ahorita vamos a ver. ¿Sale? Ahorita vamos a ver. Entonces, miren, esos linfocitos tienen su TCR alfa beta. Ustedes saben que los TCR son de dos tipos. ¿Cuál y cuál? ¿Qué pasó? A ver. ¿Son los CD4 y CD8? No, pero con respecto a los TCR. El otro, los que me mencionas, estás diciéndote de los CDs. CD4 y CD8, muy bien. Ahorita las vamos a retomar acá, miren. CD4 y los CD8. Vamos a ver dónde se encuentra uno y dónde se encuentra otro. Ya se ubicaron, miren. Pero de los TCR. Los TCR, recuerden que es el receptor de célula T. Es único en el linfocito T. Solamente los linfocitos T tienen este receptor, el TCR. Y de este hay dos tipos. Uno que tienen sus cadenas alfa, beta, y otro TCR que tiene sus cadenas, ¿qué? Gamma. Gamma, delta, muy bien. ¿Sale? Entonces hay dos tipos de TCR. Alfa, beta, y otro que tiene su TCR gamma, delta. ¿Sí? Hay dos tipos. No se confundan con los CD4 y los CD8. Los CD4 tienen, o se diría que el linfocito CD4 es CD4 positivo, porque tiene el CD4 positivo expresado. CD8, ¿qué será? Negativo. Negativo, y TCR alfa beta. ¿Vale? Pero también podemos tener el CD8. CD8 positivo, CD4, ¿qué? Negativo. Negativo y TCR alfa beta. Y podemos tener otros linfocitos que pueden ser CD4, CD8, TCR gamma delta. Esos ahorita vamos a ver. Cuando tienen TCR alfa beta,
son TCR funcionales, se menciona. Son los que andan en la sangre, estos TCR alfa beta. ¿Sí? Para que me entiendan. Son los que nos defienden, son los que matan, son los que utilizan los macrófagos para presentar. ¿Sale? Los TH2, alfa beta, son alfa beta. Son de tipo TCR alfa beta. Son los funcionales. ¿Sí? Sí, para que me entiendan. Los gamma delta, ahorita los vamos a mencionar, también tienen cierta importancia, pero no en la defensa. ¿Sí? Los clásicos, los que andan circulando en la sangre, en nuestra sangre, cuando nos toman una muestra de sangre y ven que aquí hay linfocito, son de tipo TCR alfa beta, para que no se confunda. Bueno, entonces, de los linfocitos, están relacionados, fíjense, estos linfocitos expresan, ustedes saben que pueden expresar, ya ahorita estamos viendo, CD4, CD8, TCR, CD3, recuerden que todos los linfocitos expresan CD3, todos los linfocitos. Aparte de eso, los linfocitos de la piel, hablamos piel, tanto epidermis como dermis, de la piel, están relacionados con la expresión, fíjense, de moléculas de adhesión CLA. Moléculas de adhesión. Así como en algunas células expresaban algunas moléculas de adhesión, por ejemplo acá, las células de Langerhans, estas moléculas son de adhesión, son moléculas accesorias a pegarse con el linfocito B, como el ICAM, el B7-1 o B80, o el CD80, o el B7-2, o el LFA. Son moléculas accesorias para que se peguen. Así también el linfocito expresa una molécula de adhesión que es única en el linfocito de la piel. Ningún otro linfocito va a expresar esta molécula de adhesión. Hay linfocitos que expresan moléculas, los de la sangre sí expresan moléculas para que se peguen, pero no expresan esta molécula CLA. El único que expresa CLA es el linfocito de la piel, que les quede muy claro. ¿Y qué significa CLA? ¿Antígeno qué? Linfocitario cutáneo. ¿Sale? Es una molécula de adhesión. Significa antígeno linfocitario cutáneo. ¿Sale? Que significa, fíjense que es sintetizado cuando los linfocitos son activados. ¿Para qué servirán? Pues para que se queden pegados ahí. Pero les digo, esta CLA es única y exclusiva de piel, del linfocito de piel. Ningún otro linfocito expresa esto. Entonces, cuando vean CLA en un linfocito, ¿estamos hablando de qué parte del organismo? De la piel. De la piel nada más. Ningún otro linfocito tiene este marcador, CLA. Ninguno. ¿Sale? Al menos que esté en piel. ¿Sale? Fíjense, ¿por qué será que es una molécula de adhesión? Como les dije, para que se pegue. Los linfocitos CLA positivos, obviamente que tienen el antígeno cutáneo, linfocitario cutáneo activo presente, atraviesan también el endotelio. Para que atraviesen el endotelio, ustedes saben que se tiene que pegar al vaso sanguíneo, porque estos andan en la sangre. Normalmente andan en la sangre y no se pegan. ¿Qué pasa si se pegaran normalmente? ¿Qué nos pasaría a nosotros si se empezaran a aglomerar en el endotelio? Tanto el linfocito, como el neutrófilo, como el eosinófilo. ¿Qué pasaría? ¿Formarían qué? Trombos, ¿no? Trombos, muy bien. Formarían un trombo, imagínense. Estos se empiezan a pegar ahí así, normalmente, sin ningún estímulo en el endotelio, se empiezan a formar aglomeraciones, trombos, se desprenden y olvídense, un infarto, corazón, en el cerebro, etcétera, etcétera. Por eso normalmente no se pegan, andan circulando en medio del vaso sanguíneo. ¿Sale? Pero entonces, ¿cuándo expresan esto? Cuando se activan. ¿Cuándo se activan? Cuando hay una bacteria.
¿Y qué pasa cuando se activan? Como es una molécula de adhesión, atraviesan el endotelio. ¿Cómo atraviesan el endotelio? Primero se pegan al endotelio. ¿Cómo se van a pegar? Por esta molécula, el linfocito. Esta molécula se pega y penetra el endotelio, lo rompe y penetra la piel, obviamente, o penetra la dermis y va buscando, ¿vale? Su contraparte de la molécula de adhesión, o CLA, es la selectina E. ¿Quién expresa la selectina E? Pues el endotelio, ¿vale? La contraparte, CLA, selectina E. Selectina E, el endotelio. Y aquí tenemos, miren, en sangre, ¿qué significa esto de HB? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa la HB? Son vénulas. ¿Cuál? A ver. Son vénulas altas o algo así. Exactamente. Son las vénulas altas. ¿Dónde se encuentran las vénulas altas? En los ganglios linfáticos. ¿Vale? Sangre, ganglios linfáticos, vénulas endoteliales altas. Eso significa HEB. Vénulas endoteliales altas. ¿Dónde encontramos estas vénulas? En los ganglios linfáticos. Que a lo mejor podría ser, en este caso, en la piel, ¿cuál? ¿Un ganglio linfático? A ver, dígame un ejemplo de un ganglio linfático. O el conjunto de ganglios linfáticos en la piel, ¿qué cosa forma? ¿El? Nódulo. No, ¿cómo se llama así genéricamente la piel? El salt. El ganglio linfático. O los vasos linfáticos. ¿El? ¿El qué? ¿Ya me lo habían dicho? No entendí la pregunta, otra vez. A ver, Ah, el conjunto, sal. exactamente, el conjunto de vasos linfáticos o de ganglios linfáticos en la piel, ¿cómo se llaman? Pues sal, ¿no? Sal. Es el sal. Entonces, las HB se encontrarían, por ejemplo, en la piel. Si estamos refiriendo a la piel, nos estamos refiriendo al sal. Porque las vénulas endoteliales altas se encuentran en los ganglios linfáticos. Si estamos hablando de la piel, pues nos estamos refiriendo al sal, al famoso sal. Tejido linfoide asociado a piel. ¿Sale? A skin, a piel. Y aquí tenemos, miren, la piel inflamada. ¿Sale? Entonces son estos tres, miren, los tres sitios de interacción. Vamos a ver. Aquí están, miren. ¿Sale? Aquí tenemos, miren, la célula tipo o la célula prototipo en la sangre no hay, en el sal no, pero en la piel inflamada sí. ¿Quiénes son? Los linfocitos T de memoria que están en la piel. Acá. Y aquí tenemos, miren. ¿Vale? Aquí estamos viendo, miren. Aquí estamos viendo un linfocito. Es lo que les comentaba. Miren. Voy a traer un poquito de agua, miren. Aquí les dejo esto. Empícenlo a ver, a visualizar. Y ahorita me dicen, los voy a traer agua, por favor.
A ver, ya chicos. Ya, perdón. Entonces, vaso sanguíneo, sitio inflamatorio, un tejido inflamatorio en el caso de la piel sería el sal y la piel inflamada. ¿Vale? A ver, ¿quién me quiere decir o explicar estos pasos? Esto ya incluso lo han visto desde patología. En patología es clásico este esquemita. Este dibujito. A ver quién se anima. A ver, Nicole o Alan. A ver, Alan. ¿Se escuchan? Sí, pero creo que el Alan no está. ¿Quién? ¿Alan no está? ¿Nicole? Ay, Dios. Bueno, creo que tenemos primero la iniciación por el contacto a los receptores y Ajá. eso va a provocar la reacción. Bueno, miren, perdón, Nicole, antes de que se dé este paso, se supone que cuando empieza esto es porque hay alguna bacteria detectada. ¿Sale? Entonces, es por eso que tienen que salir de los vasos sanguíneos al tejido conectivo. Por eso tienen que salir. Entonces, antes de eso hay una bacteria ahí ya, o hay algo ahí. No precisamente una bacteria. Por ejemplo, cuando nos golpeamos en la piel, se nos inflama. Si se inflama, en el sitio inflamado se llena de células de defensa, aunque no hay una bacteria. Pero, ¿por qué llegan ahí? Uno, porque se inflamó el vaso sanguíneo. Al inflamar el vaso sanguíneo, nos está indicando que hay algo ahí. El vaso sanguíneo no sabe en un inicio si son bacterias, si es un golpe, si es el frío, si es el calor. No sabe. Pero se llena por eso de bacterias. Entonces, hay un agente agresor, vamos a llamarla así. Hay un agente agresor y por eso se dan estos pasos. Estos pasos no se dan así por así. Solamente cuando hay un agente agresor. Nos golpeamos, bacterias, frío, calor, etcétera, etcétera. ¿Vale? En la piel, obviamente estamos hablando de la piel. ¿Sí? Si no, como les comentaba, esas células normalmente están en medio viajando. Nunca están acá. Nunca están en las orillas viajando. Siempre van en medio de la sangre. Porque si fueran acá, correría ese riesgo de que se pegaran, se acumularan y formarían un trombo. ¿Sale? Entonces, siempre están así normalmente. Entonces, hay alguna agresión, algún agente agresor, y empieza a hacer esto. A ver, Nicole, ya perdón, Nicole, nada más era como una aclaración. Y bueno, A ver, después Nicole. se va a dar lo que es la activación, pero en esa parte no entiendo. ¿Qué va a ser lo que va a determinar esta activación? El endotelio. Aquí hay una relación, incluso ustedes así lo pueden buscar. Relación endotelio-célula. ¿Sale? Lo primero es una iniciación. Como les digo, hay algo aquí, en la epidermis, en la dermis. Hay algo aquí que disparó moléculas, interleucinas, etcétera, etcétera. El ejemplo clásico es una bacteria. Hay una bacteria, la primera célula, ¿cuál es? Que llega como defensa inespecífica. Neutrófilos. El neutrófilo llega, también está aquí, pero llega acá y dispara más interleucinas. Estimula el endotelio a su vez estimula a estas células para que liberen, por ejemplo, en la célula, en esta célula que es un linfocito, ¿qué va a liberar? CLA. En el endotelio es lectina. El primer paso es la iniciación, la expresión de receptores, porque estos no tienen receptores normalmente.
Estos receptores son cuando ya están, incluso hasta se los mencioné, cuando ya hay una activación. Aquí está. Es sintetizada cuando los linfocitos son activados. Solamente el CLA. CLA activado. ¿Sale? Son capaces de atravesar el endotelio. Son moléculas de adhesión, el CLA. El linfocito expresa CLA. Pero solamente cuando ya está activado. ¿Sí? Cuando ya cuando hay una orden ahí, una señal de que hay algo en peligro. Entonces, expresa estas moléculas. Por eso es la iniciación. La expresión de receptores. En el caso del linfocito está el CLA. En el caso del endotelio, la S-lectina. Y de otros, ¿no? Otras moléculas, obviamente. No nada más son estas dos. Por ejemplo, en el caso del linfocito T, es el alfa 4B1, aunque no es propio esto. Es por eso que hay hincapié que es exclusivo, casi de esta molécula, el CLA, el linfocito en la piel. Aunque expresa otras moléculas, pero ya no es exclusivo de esto. Otras moléculas también pueden expresar esto. Pero el CLA es exclusivo del linfocito activado en la piel, nada más. Nada más lo tiene el CLA, el linfocito en la piel y nada más. Ninguna otra célula. El endotelio, aparte de expresar selectina, expresa otras, por ejemplo, la molécula de adhesión vascular. El BCAM1 lo expresa. Son moléculas accesorias, no nada más expresa uno. Es como acá, miren. Acá. Todas estas son moléculas accesorias que expresa la célula de Langerhans. No nada más el FA, o el B71, o el B72, el ICAM. Son moléculas que expresan, son muchas, se expresan muchas. Aquí también, en este caso se expresarán muchas, pero acá ponen unos ejemplos. La S-lectina y el BCAM, en donde en el endotelio, y el CLA, el alfa 4B1, en el linfocito. Pero el CLA es único y exclusivo del linfocito T en piel. Por eso hago hincapié en eso. ¿Vale? Está la iniciación, después hay un rodamiento, después hay una activación de otras moléculas, ¿sale? El CCR4 en el linfocito, que eso es una quimiosina, y el TARC en el endotelio, ¿sale? Entonces está la iniciación, el rodamiento, la activación de otras moléculas, obviamente, de superficie de expresión, miren acá, otras moléculas, como acá, pero es otro tipo de moléculas, pero están, sí siguen mismo en la superficie, ¿vale? Después está la activación, ¿vale? Y aquí ya, por ejemplo, en la activación, miren, en la activación se expresan otras moléculas. Por ejemplo, en el linfocito ahora se expresará el LFA1. En el endotelio, el ICAM, se sigue expresando ICAM. Otras moléculas que se expresan, fíjense, el alfa 4B1 en el linfocito. Y en el endotelio, el BCAM1. La activación, otras moléculas. Y al final, es la diapedesis, miren, ya está diapedesis. Acá se rompe, ¿por qué? Porque acuérdense que el linfocito, al igual que el macrófago y otras células, tienen enzimas líticas en el interior. ¿Cómo qué enzimas? Como la colagenasa, la elastasa, que va a romper el tejido conectivo, la colagenasa. ¿Qué romperá? Pues colágena. El tejido conectivo básicamente está formado por colágena, elastina. Entonces, por eso rompe. Entonces, el otro paso es la diapedesis, movimiento. Y aquí se expresan otras moléculas no muy bien estudiadas, quimiosinas, el CCR y el ZTAC en el endotelio. Y después ya tenemos, como les comentaba, el movimiento hacia donde está, por ejemplo, una bacteria.
aunque no precisamente puede ser una bacteria. Nos golpeamos y se va a inflamar, pero de todas maneras se va a llenar ahí de células. El suero también sale. Como esto rompe, el suero también sale. Por eso aparte de la inflamación, ¿qué cosa nos pasa en la piel? Por ejemplo, cuando nos golpeamos. Nos inflamamos ¿y nos qué? A ver. Pero ¿cómo? No entendí. Aparte, ¿Cómo? cuando nos golpeamos en la piel, se nos inflama. Inflamación significa que se nos pone rojo. Pero aparte de ahí, ¿qué más nos pasa en la piel? ¿Son los signos de inflamación? Edema, ¿Sí? rubor. ¿Los signos de inflamación? No, los signos de la inflamación, pero aparte se nos hincha, ¿sí o no? Ah, bueno, el ¿Por edema. qué se nos hincha? Por vasodilatación. Porque sale el trasudado del suero, miren. Sale el liquidito del suero y por eso se inflama también, por el trasudado del suero, ¿sí? Después de algunas horas, pues ya se nos desinflama, ¿no? Siempre y cuando haya sido un golpe. Si es una bacteria, hasta que combatamos esa bacteria, se va a desinflamar. ¿Pero ya se fijaron? Todo esto. Después da el movimiento hacia el órgano o hacia la bacteria o a lo que causó el daño. ¿Sí? Pero estos son los pasos del linfocito, de la salida del linfocito. ¿Sí? Pero entonces a lo que quería que llegaran acá es que se expresan en el linfocito una molécula única y exclusiva. ¿Cuál es? Que nos indica que la piel está El inflamada. CLA. El CLA. Eso es lo que quiero llegar. Hay otras moléculas, sí, obviamente hay otras moléculas, pero ese es el prototipo de que hay un linfocito inflamado y que están en piel. Que hay una piel inflamada, así de fácil. ¿Vale? Bueno, y aquí tenemos, miren, analícenlo. Este sí, unos 5 minutitos, está muy interesante. Esta es ya una respuesta como tal, una respuesta inmune. ¿Vale? Desde que hay a lo mejor una bacteria o que le ponen, ¿no? Una injuria, una herida en la piel. No precisamente una bacteria, como les digo, un raspón que me haya pegado, ¿sale? Y fíjense, esta es la respuesta clásica en la piel. ¿Sí? Al final ustedes saben que sigue todo un patrón. ¿Cuál es? Bacteria, macrófago, linfocito T. El linfocito T estimula pues, a varias células, ¿no? A más linfocitos TH, a linfocitos B, a linfocitos CD8, a linfocitos de memoria, a NKs. Y los linfocitos CD8 cuando se estimulan van a producir ¿qué? Anticuerpos. ¿Sale? Esa es la vía clásica, pero aquí miren, en piel es todo esto, miren. ¿Sale? Es todo esto. Entonces, a ver, analicen los 5 minutitos, por favor. Me parece que ayer,
Se metió otra persona. La verdad, lo eliminé con la pena, porque se metió con el nombre como administrador. ¿Sí? Y en su correo tenía el nombre de Elías, no sé qué. Hasta donde yo sé, no hay ningún compañero que también se llame Elías. Y lo que me llamó la atención es que se llamó y que entró con el nombre como administrador. ¿Qué pasó, Dani? Pues no sé, profe. Y la verdad es que lo eliminé y ya cancelé para que sea un grupo cerrado, para que ya no pueda entrar nadie. ¿Sale? Qué raro. Para evitar problemas. Entonces ya no puede entrar nadie. Sí, está bien. Porque me llamó la atención eso, y bueno, y más que nada que se haya metido como administrador, ¿no? Que haya puesto el nombre de administrador y no sé quién sea, la verdad. Si alguien me dice, no, pues es un compañero de nosotros, adelante. Yo lo acepto, pero sí me llamó la atención eso. ¿Sí? Por Pero eso ya lo eliminé. ¿a la reunión o a dónde se metió? No, es que ya como alumno se metió, Pero ayer no tuvimos clase. ¿O a dónde pero se ayer metió? se metió. Pero se metió Pero la plataforma. Como era un grupo, como era un entonces- grupo abierto, se podía meter cualquier persona que tuviera la clave. ¿Vale? Entonces alguien se metió ayer. Y la verdad como era grupo abierto, automáticamente se aceptaba. Y hasta ahorita me di cuenta, yo también ayer ya no abrí nada de mi correo ni nada de eso, y hasta hoy lo vi. Entonces ahorita ya lo eliminé del grupo, y para que ya no entre incluso. Porque incluso no ponía nombre, no ponía foto en su perfil. ¿Sale? Por si hay alguien que se entera de que sí está un compañero, pues que en primer lugar, pues que no se ponga como administrador, ¿no? Con el nombre de administrador. ¿Sale? Sí, profe, sí, está bien. Bueno. Sigan analizando, a ver. A ver, ¿ya? Pues se va a activar una respuesta similar a la otra, solamente que aquí está mediando un microorganismo y va a ser lo que es la liberación de interleucinas, bueno, de interleucinas. ¿Quién está hablando? Es que no lo veo. ¿Quién es? Soy Alondra. Alondra, a ver, Alondra. A ver. Ajá. Fíjense, espérame, antes de continuar, aquí sí saltan unos pasitos. Aquí saltan unos pasitos. ¿Qué pasitos salta acá? Hay una herida. ¿Perdón? Bien. Ajá, bueno, hay una herida. Y luego, ¿qué pasa en esta herida? Por ejemplo, hay una bacteria. Tenemos una bacteria. Y luego, Empiezan a secretar interleucinos, ¿no? ya luego la bacteria, ¿no? ¿así? No, Tiene que haber una Pues la respuesta bacteria similar. también tiene sus factores de virulencia. No, sí, sus factores, pero la bacteria, ¿por quién es detectado? Por el queratinocito, ahí donde está, por el queratinocito, ¿no? Bueno, puede ser por el queratinocito y después por quién más. Por la los célula El macrófago, célula de la Aquí está, miren. Entonces está una bacteria, las células de Langerhans. ¿Vale? Las células de Langerhans. Las células de Langerhans
al estimularse, aparte de que se lo va a presentar, fíjense, acá el linfocito T, se lo va a presentar al linfocito T, miren, esto. Faltó este paso, miren. ¿Sale? Aquí se salta ya. Pero esta célula de Langerhans se lo va a presentar al linfocito T. ¿Sale? Pero esta célula de Langerhans, ¿qué es lo que va a producir? Esto es lo que produce. Miren. Esto es lo que produce. La célula de Langerhans, si hay una bacteria, al comer, esto es lo que produce. ¿Sale? Por eso les digo que acá falta un pasito. ¿Sale? Entonces tenemos una bacteria, una herida, la célula de Langerhans se estimula, viene para acá, dice, a ver qué pasa acá. Recuerden que este se mueve y puede viajar incluso hasta la dermis. Va acá, si es una bacteria, se lo come. Al comerse o si al encontrar una bacteria por los receptores TOL, se activa y produce esto. ¿Vale? Vamos a ver, miren, interleucina 1, TNF y productos microsomales. A ver, miren, célula de Langerhans. ¿Qué es lo que va a expresar? ¿Qué es lo que produce? Miren, interleucina 1. Interleucina 1, todas esas interleucinas. ¿Vale? Vamos a ver acá. Interleucina 1, todo esto usted va a producir. ¿Vale? O va a expresar todo esto. Entonces, esta célula de Langerhans expresa o libera todo esto. Es un macrófago. Recuerden que es un macrófago. Interleucina 1A. Espérenme, alguien. Interleucina 1A. Sí. La 1A, ¿qué cosa es lo que nos provoca? La interleucina 1. ¿Qué nos va a producir interleucina 1? En el organismo. Proinflamatoria, ¿no? Es inflamatoria. ¿Pero qué nos va a producir en el organismo? La interleucina 1. Inducen a las células endoteliales para que éstas expresen las moléculas de adhesión. Exactamente, pero aparte de eso, a nivel general, ¿qué nos produce la interleucina 1? ¿Quién provoca la fiebre? Interleucina 1. Interleucina 1. Exactamente, por eso entonces, este macrófago que es la célula de Langerhans libera todo esto. Va a producirnos fiebre. Produce factor de necrosis tumoral para matar por si hay una bacteria. Y produce productos microbiales para matarlos. ¿Sale? Entonces, pero es la célula de Langerhans. Aquí está la célula de Langerhans. Entonces, está una bacteria, célula de Langerhans. Lo come, pero se lo va a presentar al linfocito T, ¿sí o no? Al TH, a este linfocito. Ahora, aquí está la célula de Langerhans. Aquí está. Va a pasar hasta la dermis, porque en la dermis están los linfocitos. Para que se produzca el linfocito, o para que salga el linfocito, ¿cuáles son los pasos que tiene que tener? Profe, pero ahí no tenía que irse hacia el tejido linfoide, hacia el ganglio linfático a presentar el... Ajá, aquí está, bueno, aquí no lo ponen. Aquí es como acá, mira. Las HB. Acá, si te fijas bien, está en sangre, se supone que el HB aquí estaría en ganglio linfático, pero nunca lo ponen. Hay algunos dibujos que lo obvian, es por eso que les decía que tuvieran cuidado. Mira, aquí está sangre, acá nunca lo ponen los vasos linfáticos, el HB, nunca lo ponen, ¿sí? O como en el dibujo anterior, ¿sí se acuerdan que les dije? Miren, acá, todos estos. Aquí incluso no sé si se acuerdan que les dije que indirectamente aquí estaría ¿qué? El sal en la dermis. Aquí estaría el sal, pero muchas veces no, como que lo obvian. ¿Sí? Tanto así que fíjense, ponen las células dendríticas plasmacitoides. ¿Sale? Las PDCs. ¿Dónde están las PDCs? Aquí están las PDCs, las plasmacitoides. Aquí están. ¿Y dónde dijimos que estaban las plasmacitoides?
está. En el sal. En el tejido linfoide. En Pero el- lobian, ¿ya se fijaron que lobian? O sea, como que dicen, ah, pues tú ya sabes que aquí está el sal en el dermis, pues ya aparentemente ya debes saber. Aquí, miren. Acá lobian. Acá lobiaron. Aquí también, en teoría, pues también como que lobian. Que se encuentran aquí en el sal, algunas. Por ejemplo, aquí miren, las plasmacitoides y las TIP de C. Las que producen, ¿qué? El óxido nítrico y factor de necrosis tumoral. Esas donde se encuentran, por eso son inflamatorias. ¿Vale? Pero acá miren las plasmacitoides. ¿Sí? Acá lo obvian de que aquí se encuentra el sal. Aquí también lo obviaron y aquí también lo obvian, pero aquí debe estar el sal, en la dermis. Exactamente, muy bien. Está bien lo que tú dices, pero lo obvian. Es como obviaron este pasito. Pero ya con este pasito, a ustedes a veces como que se confunden. Porque dicen, ah, hay una herida y va a producir esto, pero ¿quién lo produce esto? ¿El microbio? No, porque está produciendo productos microbiales. Entonces el microbio no puede producir sus mismos productos para que los mate. ¿Quién lo va a producir? Ah, la célula del Langerhans, pero no lo ponen acá. Por eso yo omití un poquito interrumpirlos y decirles, aquí está la bacteria y entonces tenemos la célula del Langerhans aquí, porque lo obvian. Y ya la célula del Langerhans, como es un macrófago, pues ya va a producir interleucina, TNF y productos microbiales para matar el microbio en primera instancia. ¿Sí? Y recuerden que también les dije que la célula del Langerhans puede viajar. Estos productos microbiales tanto los puede liberar acá o como puede viajar acá, pero ya no sería célula del Langerhans, sino sería célula dendrítica, ¿qué? De la dermis. ¿Dermal? Dermal, de la dermis. O puede estar acá puede agarrarlo el microbio, porque recuerden que la epidermis es una barrera para que no pase tan fácilmente las bacterias. Desde acá lo puede agarrar y hagan de cuenta que esto, aquí lo pondré. Pero estas interleucinas o estas sustancias sí irían acá a difundirse. Como son sustancias químicas, se difunden fácilmente hacia la dermis. ¿Sí? Y acá ya, estas sustancias, algunas sustancias, fíjense, esto van acá por ejemplo, ponen el NF-κB. Este NF-κB se encuentra dentro de las células. ¿Sí? Dentro de las células, o sea, aquí ya está refiriéndose a nivel molecular, dentro de las células. Este NF-κB va a producir la adhesión o va a producir sustancias para que la célula endotelial se estimule y produzca sustancias de las que ya vimos como la S-lectina. ¿Sí? Pero ¿quién produce esto? Pues la célula de Langerhans o una célula dermal, dependiendo dónde haya penetrado la bacteria. ¿Sale? Y aquí en la dermis, sí estamos hablando del sal. Estamos hablando de una parte del sal. Muy bien. Sí, pero acá como que hay muchas cosas, porque aparentemente dicen, no, pues ya sabe, y por eso lo obviamos. Acá, por ejemplo, pone una vélula poscapilar, o puede ser una ¿qué? Una HEB, vélula endotelial alta. Si estamos hablando de una vélula endotelial alta, estamos hablando del sal. ¿Vale? Y el sal estaría también aquí en la dermis. Y que el proceso es muy parecido. A una vena, un vaso sanguíneo, o una vélula endotelial alta, pero ya se encuentra en el sal. Pero que al final nos va a permitir la salida del linfocito T para que se estimule. Y recuerden que acá la presentación del antígeno no se lleva a cabo en la dermis, sino se lleva a cabo en un ganglio linfático o en un vaso linfático. Esto se lleva a cabo en un vaso linfático. Pero depende también del tipo de reacción, ¿no? Porque a veces cuando ya ha habido una sensibilización previa, el linfocito T migra y se produce la presentación del antígeno in situ y no forzosamente en el ganglio. Bueno, sí, ya en una segunda, tercera, cuarta, quinta vez, cuando hay una
Cuando ya es hipersensible esa persona, sí, ya, no hay ningún problema. Pero aquí, por ejemplo, estamos hablando del linfocito. Pero incluso estamos hablando del linfocito en teoría del T. TCD4. El CD8, ¿cómo se llama? El linfocito B, es decir, el que dices tú, el que produce los anticuerpos. Pero aquí estamos hablando a lo mejor de una primera vez. ¿Sale? Pero como tú dices, a veces va a variar un poquito. Pero lo clásico sería eso. Es por eso que les digo que está la bacteria, está el macrófago y se lo presenta el linfocito T, TH, T helper, TCD4. ¿Sí? Y recuerden que el CD4 da una inmunidad celular. Celular se refiere a que se encuentra en tejidos. Humoral se refiere a que se encuentra en los humores, en los líquidos. Aquí estamos hablando de tejidos. Dermis es tejido. Y iría el sal. Aquí sí, muy bien, iría el sal, como dijo el compañero. Pero nada más que no lo representan. ¿Vale? Y acá tampoco representan la HB, la vénula endotelial alta. La vénula endotelial alta, supongamos que es esta. Y que esto sería el sal. Para que ahorita estemos comprendiendo y siguiéndonos con este esquemita. ¿Vale? Acá con este esquemita. Vénula endotelial alta. ¿Vale? Entonces, a ver, tenemos que ya cae una bacteria. El ejemplo clásico es la bacteria, para que entiendan. Se estimula con la célula de Langerhans. Esta célula de Langerhans, desde acá puede liberar del epitelio, liberar estas sustancias. O esta célula de Langerhans puede viajar acá, pero también libera sustancias. Porque aquí no andan los linfocitos normalmente. Tenemos linfocitos dermales. Pero donde se va a llevar a cabo la presentación del antígeno, lo clásico, es en un ganglio linfático, acuérdense de inmunogeneral. Esto se lleva a cabo en un ganglio linfático. Acuérdense, por ejemplo, en el intestino. Estaban las células M, pasaba el antígeno, la célula M. Abajito de la célula M, en la dermis, había unas células domo, que eran las células del Langerhans, o unas células, perdón, eran macrófagos. Y abajito de las células domo estaba la placa de Peyer, que era ahí donde se llevaba la presentación del antígeno. Acuérdense en las amígdalas. Las amígdalas tienen tejido también. Tienen tejido epitelial y tejido conectivo. Tiene sus criptas. Acuérdense que tiene sus criptas, donde a veces están hasta purulentas esas criptas. Entonces ahí hay en la dermis hay macrófagos. Llega la bacteria, aquí son reconocidos, y como hay mucho tejido linfoide en las amígdalas, van ahí. Uno puede estar ahí, se inflama. O la otra es que vayan a los ganglios linfáticos. Generalmente lo más cerca son del cuello. Por eso se nos inflaman. Y por eso decimos que hay una infección activa. ¿Sale? Cuando hay ganglios inflamados, porque es ahí donde se lleva a cabo la presentación del antígeno. ¿Sale? Entonces, a ver, volvemos a lo mismo. Estamos en la piel, está la bacteria, está el macrófago, que es la célula del Langerhans, lo ve, lo come, lo procesa y lo presenta. Al procesarlo y al presentarlo, también emite sustancias, ¿sí o no? Esas interleucinas, productos microbiales, y estos, a su vez, estimulan dentro el NF-κB, que son unas moléculas químicas, para que, a su vez, estimule al endotelio, para que produzca esa leptina. A su vez, estos interleucina 1 y el TNF-alfa estimulan ¿a quién? Al linfocito T. ¿Y luego qué pasa? Pues el linfocito se adhiere a esas moléculas de adhesión endotelial. Exactamente. Y luego se produce el rodamiento. Perdón, son los pasos. Exactamente, a ver. Se produce el rodamiento, se activan algunos de los receptores y se produce la extravasación para que el linfocito viaje hacia donde están las demás células presentadoras. Aquí está. Aquí ya sería lo clásico en tejido linfoide. ¿Cuál es el tejido linfoide de la piel? El sal. Aquí estaría en el sal. Se estaría presentando aquí en el sal. ¿Pero dónde se encuentra el sal? Pues en la dermis. Fíjense, desde que se activa el linfocito T,
¿Qué es lo que expresa? ¿Qué molécula expresa? El CLA. El CLA, eso es a lo que quiero que lleguen. CLA positivo en una célula T nos indica que hay un proceso inflamatorio. No precisamente una bacteria, porque nos podemos pegar, pero hay un proceso inflamatorio en piel. El CLA positivo en los linfocitos T. ¿Vale? Y pues ya produce ciertas interleucinas, ¿no? Otras interleucinas, estimula, como les digo, a linfocitos TH, a linfocitos B, a linfocitos de memoria, a linfocitos NK, y a los que estimulan a los linfocitos B, van a producir anticuerpos. Y esos anticuerpos pues ya darían acá la respuesta inmune específica, ¿no?, a esta bacteria, si es que hay una bacteria. ¿Sale? Pero acá estaría el sal, como decía el compañero muy bien, ahí estaría el sal, ¿sale? Nada más que no lo representa. ¿Sí? Y estarían en el sal dentro las vénulas endoteliales altas, las HVA o AV. ¿Sí? Esa es la respuesta específica de la piel. Entonces, ¿qué me quiere decir la respuesta específica de la piel? A ver, así ya grosso modo. A ver. Pues se produce alguna lesión en la piel que va a ser detectada por las células dendríticas, las cuales se van a activar, van a empezar a secretar algunos productos y estas van a, en dado caso de que sea un antígeno, van a actuar como células presentadoras de antígenos hacia los linfocitos T, que van a estar activados presentando el CLA, los cuales van a viajar a través dentro de los vasos por el endotelio mediante la adhesión a las moléculas de adhesión endotelial, producen el rodamiento y salen hacia el sal. Ajá. Y en el sal, pues ya se da esta presentación, ¿no? Esta presentación. Y como les digo, como ustedes ya saben, cuando se activa el linfocito TH, pues se estimula más células. ¿Vale? Así se da la presentación del antígeno en la piel. Aunque como les digo, en la piel no precisamente son bacterias. A veces nos pegamos y también hay una inflamación y se despierta todo este proceso. Ya después que no pasa nada, que no continúa esta agresión, pues ya no dicen, pues ya hay que otra vez a meternos, pues ya no pasó nada. Ya se nos desinflama la piel y ya no pasa nada. Pero si hay una bacteria acá o acá, pues sigue la persistencia y hasta que no eliminemos esa bacteria, pues no sigue inflamada. ¿Vale? Bueno. Entonces, fíjense, los linfocitos LA positivos en la piel pueden ser, como les comentaba, CD4 o CD8. Obviamente positivos. Ya vimos sus características. ¿Vale? Fíjense, los CD8 generalmente podemos encontrar linfocitos, se le llaman así, intraepiteliales, dentro del epitelio. ¿Pero de qué tipo son? Fíjense, son CD8. Aquí, CD8, linfocitos CD8. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará el que tenga linfocitos CD8 en la epidermis? Pues que como son los linfocitos de ataque, profe. Que son intraepidérmicos. Exactamente. Recuerden que los linfocitos CD8 también, ¿cómo se llaman? Citotóxicos. Citotóxicos. ¿Eso qué quiere decir? Que no se presentan. O sea, por ejemplo acá está la bacteria, el macrófago se lo come, lo procesa y lo presenta. ¿A quién se lo presenta? Al linfocito TH2 o TH. Los TH son los helper o ayudadores o cooperadores, son linfocitos TCD4. Por eso se llaman ayudadores o cooperadores, porque van a cooperar en hacer la respuesta inmune. Los CD8 son citotóxicos. Son como estos, pero es otra familia, son citotóxicos. Estos
recuerden que los linfocitos CD8 son como las NK. Detectan una bacteria, este linfocito CD8 detecta una bacteria, inmediatamente la mata. El CD4 no, fíjense acá, está la bacteria, lo come el macrófago, lo come, lo procesa y lo presenta al linfocito T, CD4, al H, al helper, ayudador, cooperador. En el otro, el linfocito CD8 es como el NK, ve una bacteria y lo mata inmediatamente por sus enzimas, granzimas, perforinas, etcétera, etcétera. La va a matar inmediatamente. Entonces, aquí no se lleva a cabo una respuesta, entre comillas, inmune completa como acá. Por eso, fíjense, ¿qué significa el que haya linfocito CD8 en la epidermis? Que no va a permitir la entrada de bacterias. Que inmediatamente acá, si estos linfocitos CD8 detectan a las bacterias, las van a matar para que no lleguen para acá. Inmediatamente. Uno tenemos los queratinocitos, otro los linfocitos CD8 y otro las células de Langerhans. ¿Vale? Y fíjense, los CD4 se localizan alrededor de los vasos sanguíneos. Los CD4 están entonces en la dermis. Acá, miren. En la dermis. Alrededor de los vasos sanguíneos y en el sal. Dentro del sal. También podemos encontrar en la dermis CD4. Pero también encontramos dentro del sal. Porque recuerden que el sal pertenece a los órganos linfoides secundarios. Y los órganos linfoides secundarios tienen tanto linfocitos CD4, CD8 y tanto linfocitos T como linfocitos B. Órganos linfoides secundarios. ¿Sale? Entonces, encontramos linfocitos aquí dispersos en la dermis y dentro, que aquí no está representado, dentro del sal. ¿De qué tipo son en la dermis? CD4. Son los que van a hacer la respuesta inmune clásica. Bacteria, macrófago, linfocito TH, helper, ayudador, cooperador. Ese estimula a su vez a más linfocitos TH, linfocitos de memoria, a linfocitos B, para que produzcan los anticuerpos, a linfocitos NK. Esa es la respuesta clásica. Linfocitos TH, helper, ayudadores, cooperadores. CD4. Los CD8 están en la piel, en la epidermis. Estos matan directamente, como las NK, por perforinas, granzimas. Matan directamente a la bacteria. Al igual que, por ejemplo, el queratinocito, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay linfocitos dérmicos que son de tipo CD4, aquí lo estamos viendo, son TH, helper, ayudadores, cooperadores, también así se llaman los CD4. Y los CD8, que son citotóxicos, matan directamente. ¿Y esos dónde están? En la epidermis. Aquí encontramos linfocitos T también, pero son citotóxicos. ¿Sale? Y estos dan mecanismos, como ustedes saben, de inmunovigilancia, ¿no? Tanto el queratinocito, célula de Langerhans y los linfocitos T, CD8, andan vigilando para que no lleguen bacterias, para que no se presenten bacterias. ¿Vale? Otra cosa es que van a asegurar la homeostasis. ¿Por qué no quieren o por qué no queremos acá que lleguen algunas bacterias en esta parte? Porque ustedes saben que muchas veces estas respuestas inmunes pueden ser destructivas, porque pueden pasar a ser respuestas inmunes autoinmunitarias. ¿Vale? Ese es el problema. Por eso, mientras menos agentes agresivos entren a la piel, es mejor. Por eso aquí hay CD8, para que mate, de preferencia para matar. ¿Vale? Bueno, ¿y cuáles son las citocinas secretadas de los linfocitos? Recuerden que estamos viendo linfocitos, para que no se pierdan de vista. Se encuentran, es por eso que les decía, en la epidermis y en la dermis. ¿Vale? Linfocitos en la epidermis y la dermis se encuentran. ¿Vale? Son de tipo TCR alfa beta. Pueden ser CD4 o CD8.
y lo característico que expresan son CLA. ¿Sale? Linfocitos. Todo esto vimos de linfocitos. Vimos que son CD4 y CD8. Obviamente acá me faltó TCR alfa-beta. TCR alfa-beta. ¿Vale? CLA. ¿Y de qué tipo son? Ya hemos mencionado, o clásicamente se mencionan dos tipos, aunque hay más. Los TH1 y los TH2. Incluso mencioné que los TH2, ¿a quiénes estimulaban? Que les dije en la primera clase. ¿A qué respuestas celulares estimulan? 4, 5. Pero los TH2 en general, ¿a qué respuesta inmune estimulan? A la humoral. A lo humoral, los TH2, ahorita los vamos a ver, ¿sale? Entonces, hay varios tipos de TH. Otra vez, miren, otra vez es de la piel, para ubicarnos. Células de Langerhans, ¿sale? Esta es la epidermis. ¿Sí estamos de acuerdo? La epidermis. Células de Langerhans, los queratinocitos pueden actuar también, bajo ciertas condiciones, como CPAs. Entonces, ese es el primer paso. Si penetra la bacteria, pues están las células de Langerhans, ¿no? ¿Linfocitos qué? CD8. ¿De qué tipo? CD8, los que matan directamente. CD8, aquí estamos viendo, los que matan directamente. Más abajo, fíjense, aquí sí lo representan. Está la dermis. ¿Está qué? Un vaso linfático. Es el sal. Acá no lo representan. Casi ningún libro representan sal. Aquí miren, la dermis. Aquí sí lo están representando, miren. El sal. Vaso linfático, que sería el sal. Hay macrófagos. Son las células de Langerhans que se pasan a la dermis. Y son las células dendríticas dermales. Aquí miren, células dermales. Macrófagos. Y en la dermis se encuentran linfocitos ¿de qué tipo? CD4. CD4. Aquí lo están viendo, miren. Para que no digan que les engaño. Al menos que haya hecho este dibujo también, ¿verdad? Obviamente. ¿Sale? Entonces, en la piel encontramos CD8, en la dermis, CD4. Aparte de que en el tejido linfoide también encontramos macrófagos, CD4, CD8, aquí, en el tejido linfoide, porque es un órgano linfoide secundario. Acuérdense, aquí. ¿Sí? Aquí. Aquí ya saben, esto lo vieron también en endocrino, que los linfocitos TCD4 reconocen a los MHC tipo 2, ¿vale? En cambio, los linfocitos CD8 reconocen a las células con MHC tipo 1. Recuerden que quienes tienen MHC tipo 1, todas las células nucleadas. Todas las células que tienen núcleo expresan MHC tipo 1. Los que expresan MHC tipo 2, todas las CPAs, ¿vale? Entonces, las CPAs, ¿a dónde se van a ir? A los TCD4. ¿Sí? Las células, por ejemplo, infectadas por virus o células tumorales, ¿qué células van a llegar aparte de las NK? Los CD8. Las natural killer, exactamente, que son clásicas, pero también los CD8. ¿Vale? Y los CD4, vamos a ahondar un poquito en los CD4. Consisten en muchas variedades. Lo más común es que siempre hablamos de TH1 y TH2. Los TH1 llevan a una inmunidad celular y los TH2 llevan a una inmunidad humoral. ¿Sale? ¿Por qué lo clasificamos en estos THs? Son los mismos TCD4, acuérdense. Nunca se les olvide eso. TH, H viene de helper. ¿Y qué es helper? Traducido al español, es cooperador, ayudador. Es el que ayuda. ¿Y de qué fenotipo son los TH? TCD4. Acuérdense de eso. Los CD8 son citotóxicos y ya. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un linfocito TH, estamos hablando que es un linfocito TCD4. Pero este linfocito TCD4 va a secretar diferentes interleucinas. Y por eso se clasifica en estos tipos. TH1, TH2, TH17, TH22, TH9, el folículo helper, ¿vale? Y el
regulador. Esas son las divisiones de los TH. ¿Sí? Generalmente mencionamos, alguien quiere entrar. Espérenme. Jorge Alberto. Realmente nada más mencionamos a los linfocitos, o lo más clásico que mencionemos, TH1 y TH2, ¿sí o no? TH1 dan inmunidad celular. Los TH2 nos dan inmunidad humoral. Nada más mencionamos. Pero hay otros, 17, 22, 9, los folículos helper y los reguladores. Vamos a ver muy rápido estos. Acuérdense que son TCD4. Acuérdense que estamos hablando de eso, para que no se pierdan. Cuando estamos hablando de TH, helper, son CD4. Acuérdense de eso. ¿Sale? Y aquí tenemos, miren. Recuerden que todos estos se producen en la médula ósea. ¿Sale? Pero como son linfocitos T van a madurar en el timo. Los linfocitos B van a madurar en la médula ósea, pero no estamos hablando ahorita de linfocitos B, sino de linfocitos T. Entonces van a madurar en el timo, ¿sale? Y de acá hay tres grupos principales, los CD4, los CD8 y las NKT. Recuerden que las NK son primos de los linfocitos, ¿sale? De los linfocitos T, las NK. ¿Sí? Los CD8, como ya vimos, son citotóxicos y producen ciertas interleucinas. ¿Cuáles? Pues esos. ¿Vale? Las NK, como les digo, también son primos de los linfocitos T y producen ciertas interleucinas. Principalmente, fíjense, el interferón, para matar los virus, y esas interleucinas. Y los CD4 se dividen en esos grupos, TH, helper, y T reguladores. Aunque en algunos libros los T reguladores también los ponen acá. T reg. Aquí también los pueden poner. ¿Sale? Por ejemplo, este libro lo puso acá divididos, o podemos así poner TCD4 y poner todo esto. Incluso los T reguladores. ¿Sale? Ya depende del libro. ¿Sí? Pero entonces, fíjense, los TH, T helper, que son CD4, tenemos TH1, TH2, 17, 22, 9, folículos y reguladores. ¿Y por qué se llaman de diferente manera? Porque depende la interleucina que secreten estos linfocitos. Depende la interleucina que van a secretar, se clasifican en TH1, 2, 17, 22, 9 o FH o reguladores por la interleucina que secretan. Aquí no solamente mencionan uno, pero hay otros libros donde mencionan más, y creo que yo menciono más. Por ejemplo, el TH1, ¿qué cosa secreta? Interferón gamma. El TH2, interleucina 4, aunque hay más. El TH17, pues obviamente, interleucina 17 secreta, ¿no? El TH22, obviamente, el 22. El TH9, obviamente, secreta más, interleucina 9. No quiere decir que sea la única. Y el folículo helper o ayudador folicular, el 21. Y las células T reguladoras, fíjense, el factor de transformante de crecimiento beta, interleucina 10. ¿Esos qué son? ¿Alguien me puede decir qué cosas hacen esas interleucinas? Son inmunomoduladoras, pero Exactamente. tratan de disminuir la respuesta. Exactamente. Son interleucinas inmunomoduladoras, por eso son células T reguladoras o células T inmunomoduladoras. Fíjense. ¿Sale? Ahorita vamos a ver un poquito esto, pero les digo, no se pierdan de vista que cuando escuchen TH son CD4 y no nada más hay TH1 y TH2, no, hay más THs. Depende solamente la interleucina que secreta, para que no tengan miedo, ¿sí? TH son CD4. Y aquí tenemos, miren qué bonito. Dejen ir por un poquito más de agua, ya se me acabó. En lo que van viendo, miren, lo que van viendo, por favor.
A ver, ya chicos, ya llegué. Entonces, ya, a ver, los TH1. ¿Qué interleucinas produce? Por ejemplo, acá, miren, nada más pusieron una, como les comentaba. No es la única, incluso hay más, ¿eh? Hay más interleucinas. Acá nomás ponen interferón gamma. Acá interferón gamma, interleucina 12. Y hay más, ¿eh? Hay más interleucinas, pero esas son las significativas o las clásicas. Aquí eso no me interesa. ¿Por qué? Porque es a nivel molecular. No pienso que no hay tanto problema. ¿Sí? ¿Qué citocinas inducen? Interferón gamma también. Es inducida por interferón gamma y lo que produce interferón gamma. ¿Sí me entienden? Acá, el linfocito CD4, para que se transforme en TH1, para que se transforme en linfocitos T que produzcan esto, acá requieren de otras interleucinas. Por eso está mencionando acá qué interleucinas son las que inducen. ¿Vale? ¿Sí? ¿Y cuál es la función? Pues de los TH1, básicamente inmunidad celular, activación de macrófagos, activación de más TH1, inmunidad celular. ¿Sale? Los TH2, ¿qué citocinas son las que la inducen? Interleucina 4. ¿Qué citocinas va a producir? Acá miren, 4, 5, 6, como me estaban mencionando la otra vez, 10, 13. Estas dan inmunidad humoral. ¿Sale? Fíjense. Van a dar, por ejemplo, transformación de IGES. Cuando dan transformación de IGES, pues ya no están dando automáticamente inmunidad humoral. ¿Sí? 17. ¿Cuáles citocinas son las que inducen y qué citocinas nos van a dar? Pues obviamente la 17 y la 10. Aquí están mencionando ya otras dos interleucinas. En el anterior solamente mencionaba una, miren, la 17. Y acá, por ejemplo, mencionaba que solamente liberaron la 4 en la TH2. Aquí ya nos están liberando que liberan la 4, la 5, la 10, la 13, y hay más, como les vuelvo a decir. Acá libera la 17 y la 10. ¿Cuál es su función de los TH17? Reclutamiento de neutrófilos, en términos generales. ¿Vale? La TH17, B, hay una B y B23. Aquí ya no. Acá está otra vez 17. La 22. Dito es igual, es la misma función. Es idem. Idem es lo mismo. Reclutamiento de neutrófilos, reclutamiento de neutrófilos, reclutamiento de neutrófilos. La TH22. ¿Qué interleucinas son para que se transformen en TH22? La 6 y el TNF-alfa. ¿Y qué es lo que produce? Pues interleucina 22. ¿Y qué es lo que hace la interleucina 22? Inducción de defensinas, ¿vale? En varias células. Los TH9. Para que se transforme en TH9, porque al inicio solamente hay un linfocito TSD4 o T-helper, nada más en general. ¿Qué va a hacer que se transforme en TH9? Estas interleucinas, la presencia de interleucina 4 y del factor transformante de crecimiento beta, para que se transforme en TH9. ¿Y qué es lo que va a producir? Pues interleucina